El discípulo de evangelismo tiene que entender esto por esto. Y como esto en la introducción, quiero hacer esta pregunta. ¿Realmente quién es Cristo para nosotros? El mundo habla, el mundo conoce, el mundo produce películas, el mundo escribe acerca de Cristo. No es algo nuevo. Y si usted ve las religiones también tienen un gran respeto a la persona de Jesucristo. Nosotros tenemos aquí en Panamá, hay una organización que se llama Lo Bahá'í. Ellos tienen también estima acerca de quién es Cristo. Lo ven como un buen profeta. Esto es lo que el mundo piensa. Durante casi 2 semanas, nuestro pastor misionero estuvo hablando acerca de esto. Hay que tener como discípulos, primero, si queremos salvar la región, un entendimiento de quién es Cristo de verdad. Jesús es el Cristo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia? Porque si el discípulo no tiene un entendimiento claro de quién es Cristo, tenemos que recordar algo. Una vez más, el mundo habla, conoce, escribe de Cristo. Pero si usted le pregunta a una persona en su región, o una persona en su hogar, a una persona en cualquier campo, ¿de quién es Jesús? Claro que le va a decir. Le puede decir que es un profeta, le puede decir que es un salvador, le puede decir, claro, porque es obvio, el mundo entero ha escuchado. Y es más, en un par de meses se va a hablar mucho del Salvador cuando nació. ¿Por qué medito mucho en esto? Porque yo también tenía un pensamiento de quién es Jesús. Antes de conocer el Evangelio, antes de llegar a la vida de fe, también. No es que cuando yo entré a la iglesia yo supe acerca de Jesús, ya lo conocía, pero conocía correctamente a Jesús. Muchas iglesias no le van a decir, pero las iglesias con su forma de ser, con su vida de fe, como ellos piensan, tienen estos pensamientos acerca de Jesús. ¿Cuál es el primero que podemos ver? El primer pensamiento que tienen es acerca de Jesús, que vino a traer la justicia. Claro, la justicia es algo bueno, ¿no? Tienen ese pensamiento. En otras palabras, ¿qué es? Hay que vivir correctamente, no te equivoques, la vida de fe, si te equivocas va a haber problemas. Sí, claro, esa vida de justicia es importante porque nos ayuda a alinearnos tal vez al deseo de Dios. Es el pensamiento que tenían en la época bíblica acerca de Juan el Bautista. Pero ¿qué ocurre? Que si una persona se queda pensando en la justicia solamente, tengo que vivir bien, va a quedar atrapado en la conciencia de pecado. Al punto que va a decir, ¿de verdad Dios me perdona? Hoy me equivoqué, soy hijo de Dios. Y muchas iglesias, la vida de fe es cargado por causa de este pensamiento. Discípulos, recuerden que la justicia no es mala, pero carga. Uno se siente difícil en la vida de fe. Por eso le dijeron a Jesús en Cesarea de Filipo, algunos dicen que usted es como Juan el Bautista. Juan el Bautista no es malo. Juan el Bautista fue un gran hombre, fue un gran líder que impactó su época. El mismo Jesucristo habla grande de este gran hombre como Juan el Bautista, pero no es Cristo. No da la salvación, no es la respuesta para el ser humano. Otros, sin darse cuenta, tienen un segundo pensamiento. Una vez más, lo digo porque lo he visto, no es que te lo dicen, yo sigo a Juan el Bautista, no, es que su vida de fe es así. Otros viven atrapados en el misticismo. Y este problema no es malo porque Dios es un Dios misterioso, místico. El poder de Dios también es misterioso. Pero ¿cuál es el problema con esto? Aquí dice en primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 22, y quiero tomarme el tiempo para leer lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. En primera carta de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Porque los judíos
piden señales y los griegos buscan sabiduría. Es la razón por qué los judíos, la mayoría no pudo creer, porque esperaban señales y milagros. Y claro, cuando había una sanidad, ¿quién no quiere ir? Cuando hay una obra milagrosa, el poder de Dios, ¿quién no quiere estar ahí? Por eso es algo obvio que en Juan capítulo 6 la gente se agrupó, más de 5,000 por querer el pan y los peces. El movimiento místico trae algo a la vida del ser humano. Su fe solamente se centra en esto. Discípulos, tengamos cuidado de caer engañados. Sí, los milagros, sí, el poder de Dios, pero nada puede superar a Cristo. El poder de Cristo es lo que todo creyente y discípulo tiene y debe disfrutar. El tercero, que hemos visto en el campo, esto en campo Latinoamérica y en el mundo, es que las personas hablan del humanismo. Hablando del movimiento místico que vimos, ese es lo que llamamos Elías. Otra vez, Elías no es malo, Elías fue un gran profeta, se equivocó, fue débil, sí, pero mostró grande poder y señales. Pero ahí no está la respuesta. El tercer pensamiento que aparece, y puedo decir hasta en las iglesias, es el movimiento del humanismo, o también podemos decir la filantropía. ¿Sí? Este movimiento existe desde mucho tiempo. Este movimiento no es algo nuevo. Hay que amar a las almas, claro que hay que amar a las almas, hay que hacer buenas obras, hay que vivir bien, hay que ayudar a los otros. Esto se ve mucho. Si fuera así, entonces, ¿por qué necesitamos el evangelio? Si por nuestras buenas obras y nuestra vida de amar a los demás, de vivir bien, como Jeremías, que era un buen profeta, pero por vivir así, entonces, ¿por qué necesitamos el evangelio? Ya usted puede ser salvo con su nueva vida, con su vida moral. Pero la Biblia dice que ninguna buena obra, porque no es el camino, ni ayudar a otros porque no es malo, amar a las personas tampoco es malo, pero no es el camino para que las personas puedan conocer el evangelio. Claro, yo amo a las personas, yo ayudo a las personas, pero ellos no necesitan ayuda, necesitan ser salvados, necesitan el evangelio, necesitan de Cristo. Por eso nada puede estar por encima del evangelio, discípulos. Tengamos los ojos correctos para ver este campo. Y por último, otros piensan que la religión es la respuesta. Y ya que están atrapados en la religión, caen en lo que es el legalismo. Esto es lo que dijo los discípulos a Jesús, como algunos de los profetas. Ustedes visto así, maestro, pero la religión realmente es la respuesta. El legalismo al extremo es peligroso. No olvide que la ley nos fue dada, la palabra nos fue dada para poder entender el evangelio. Claro que la ley es buena, la ley es la palabra de Dios, pero el legalismo es el extremo. Se lo digo porque por muchos años viví así también. La gente todavía no puede ver la diferencia entre la religión y el evangelio. Y a que no puede ver la diferencia, cae al extremo del legalismo. Y ese legalismo lo que trae es más desastres y trae cargas al ser humano. Así que imagínense cómo vivirán los creyentes que viven en esto. Tienes que vivir bien. Nuestro pensamiento nos enseña esto. Esto es lo que atrapó a los judíos, porque ellos pensaban que por su forma de vivir, por su pensamiento o por su doctrina, podían encontrarse con Dios. Esto ocurre en Panamá y sé que ocurre en cualquier parte del mundo. Y donde estoy yendo al campo de las tribus, ha hecho esto algo hasta más peligroso, obreros. ¿Sabe lo peligroso que es? Que han mezclado la religión con el evangelio. Y no se dan cuenta. ¿Por qué me pude percatar? No porque sea el mejor. Me percaté porque vi la realidad del evangelio. El evangelio que es de verdad. Y por eso puedo darme cuenta de que lo que no es el evangelio trae desastre. Y la religión hace esto. La religión te carga. La religión te hace vivir una vida de fe difícil. Solo el evangelio trae sanidad. Solo el evangelio nos puede liberar de esta vida. Discípulos, por eso, mientras que la religión es dada por el hombre,
y el hombre se esfuerza, el evangelio es vida. El evangelio es Cristo. Amén. Discípulos, antes de ir a los campos, tengamos este entendimiento claro y confesemos con toda nuestra vida: Cristo no es Juan el Bautista, no es Jeremías ni Elías, ni tampoco alguno de los profetas. Cristo es Cristo. Jesús es el Cristo. Es la realidad que todo ser humano necesita, y el campo donde usted está necesita de este evangelio. Por eso, discípulos, primero, discípulos de evangelismo. Lo más importante para nosotros, antes de salvar el campo, es la palabra disfrutar. Realmente esta palabra tal vez no lo entendíamos mucho, ¿verdad? Pero la palabra disfrutar es una palabra mucho más que un conocimiento. El discípulo de evangelismo tiene que disfrutar de la palabra. ¿Qué es lo que le dio Dios, o qué es lo que le dijo Dios, Cristo le dio a Pablo en Hechos capítulo 9? ¿Y qué es lo que Pablo compartió a Agripas? Fue la palabra. Fue lo que Dios le dio en el camino a Damasco. Y esto mismo Pablo se lo compartió. Pablo no solamente tenía un conocimiento, porque lo tiene. Pablo no tenía solamente una información, porque lo tiene también. Pablo tenía el evangelio de vida. Por eso, discípulos, la palabra es más que una información. La palabra es más que una historia. La palabra es más que un estudio bíblico que hay que estudiar. No es malo. La palabra es más que un conocimiento. Claro que se necesita. La palabra, el discípulo que lo disfruta debe verlo como la vida. Esa palabra que restaura mi vida. Esa palabra que cuando me aferro a ella se levantan las obras. ¿Cuál es la razón por la que el discípulo debe disfrutar esta palabra? Si usted lee la carta de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 23 al 25, el apóstol Pedro da 3 puntos importantes de por qué el discípulo de evangelismo debe disfrutar de la palabra. Primero, versículo 23. El versículo 23 dice que esta palabra, fuimos renacidos por esta palabra. O sea, me salvó. Lo salvó a usted también, ¿verdad? Nosotros no fuimos salvos por obras, fuimos salvos por la palabra. ¿Y la palabra quién es? Este evangelio. El versículo 24, la segunda razón, aparece en 1 Pedro capítulo 1, dice, es porque esta palabra es eterna. Las palabras del hombre se terminan. Los consejos del hombre tal vez en el camino terminen, pero la palabra de Dios es eterna. Y el versículo 25, el apóstol Pedro termina diciendo que esta palabra es el evangelio. Entonces, ¿cuál es la razón por la que yo debo disfrutar la palabra? Me salvó, es eterna y es Cristo. ¿Se dan cuenta que es diferente? Cuando usted tiene un conocimiento, sí, usted tiene un buen estudio. Yo soy egresado del seminario, pero no quiere decir porque sea egresado tenga una vida de fe correcta. La palabra de Dios, no solamente, una vez más, no lo tenga como una historia, téngalo como vida, que es la razón de que el discípulo puede salvar el campo. Viendo esto, lo segundo que usted va a tener como discípulo de evangelismo es que va a empezar a valorar, a dar el valor al mensaje, a dar el valor a la palabra. El apóstol Pablo, cuando escuchó por primera vez la voz en el camino a Damasco, lo primero que Pablo dice: ¿quién eres, Señor? Pablo no conocía realmente a Cristo, lo vimos en la introducción, ¿verdad? Y lo segundo que Pablo pregunta es: ¿qué quieres que yo haga? Pablo estaba valorando ahora el mensaje que Dios le iba a dar para salvar el campo. Entonces, pastor, ¿cómo yo puedo valorar el mensaje en nuestra vida de fe como discípulos del evangelismo? Lo hemos compartido. Primero, tenga valor al mensaje púlpito. El mensaje púlpito de su iglesia, de que Dios le da al pastor y el pastor transmite a la iglesia, es de mucho valor. Bien, un pastor dijo: el que fracasa en el mensaje púlpito, fracasa en el culto. Y el que fracasa en el culto, fracasa en la vida. A este punto, usted y yo debemos tener este valor.
En el púlpito está la respuesta de Dios para mi vida, para la semana. ¿Usted lo veía así? Yo no, de verdad. Yo era de las personas que no tenía valor al mensaje púlpito. Por eso nuestra vida de fe, como le digo, es una de estas cuatro, naturalmente. El evangelio nos hizo ordenar nuestra vida. Y ahora podemos ver el púlpito, el mensaje, como la vida para nosotros. La segunda razón por la que debemos darle valor a la palabra es porque si tenemos el valor a la palabra, no tengo más remedio que estar en la corriente. En la corriente de la palabra. Usted ha conocido la corriente. Y estar en la corriente, no ser como un espectador viendo la corriente. Oh, qué bonito está la corriente. Usted debe ser llevado por esta corriente. ¿Y cuál corriente, pastor? Es la corriente que Dios nos da a través de su palabra. Entonces Dios ha permitido para el RTS Latinoamérica, aquí en Panamá, la corriente de vida. Y esta corriente nosotros continuamente tenemos que entrar como discípulos de evangelismo. ¿Cuál es la primera corriente que Dios nos dio? Fueron los martes en el mensaje de los obreros. Hoy es martes, ¿verdad? Tenga en cuenta esto. También Dios nos dio los jueves en lo que es la escuela de evangelismo. Y también tenemos la corriente de los sábados, que es el mensaje del culto núcleo. Esta es la corriente que se está levantando para Latinoamérica. Y por eso nosotros no es estar como ser unos simples fanáticos, decir, qué bonito, me gusta el mensaje, entra a la corriente. Porque entrar a la corriente es darle valor al mensaje. Y por último, discípulos que damos valor al mensaje, aquellos que disfrutamos de la palabra, es el entrenamiento. Usted puede tener hasta, vamos a decir, años de estar entrenando fuera del país, estar entrenando, pero si usted no está en la corriente, usted pierde. Porque la corriente nos ayuda a vivir siempre dentro del mensaje y valorar el mensaje para salvar el campo. Pero entonces el entrenamiento es importante, claro. Yo sigo entrenando. Y yo dije, concluí, voy a morir entrenando. Quiero dar toda mi vida para entrenar. ¿Por qué? Porque en el entrenamiento prácticamente vamos a encontrar muchas respuestas. No olvide que el entrenamiento es algo bíblico, es algo que está en la palabra. Cristo llevó a sus discípulos a entrenar en el Monte de los Olivos y los llevó por 40 días. Y me dirán, pastor, por eso el entrenamiento es importante. Sí, el entrenamiento es importante. Hay que estar entrenando continuamente. La corriente de la semana, martes, jueves y sábado, es un entrenamiento también. Hay que estar entrenando muy bien, pero no termina allí. ¿Sí? No, se dio cuenta cuando Cristo estaba con sus discípulos en los 40 días, le dio el mensaje, lo entrenó, quedaron ahí. No, fueron a Jerusalén, esperaron la promesa. Vino la obra del Espíritu Santo y capítulo 3 dice, se levantaron las obras en el campo y hasta el capítulo 28 se seguía extendiendo el reino de Dios. El entrenamiento solamente es el comienzo, pero hay que continuar para poder salvar la región. Así que mientras más estemos entrenando y más estemos en la corriente, más veremos el valor del mensaje para poder transmitir a otros y así no ser engañados en esta vida de fe. Discípulos, la palabra más que una información, más que un conocimiento, la palabra es vida. La palabra que se grabe en mi vida, que se enraíce en mi vida y sea una naturaleza. El discípulo de evangelismo, como segundo, si disfruta de la palabra, debe ser el discípulo que ve la realidad del campo. Sus ojos cambian, ese discípulo de evangelismo. Es más, hasta Pablo se lo dijo a la Agripa, se lo dijo y lo dijo muy bien en el capítulo 26, versículo 18. Para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Dice, de la potestad de Satanás al reino de Dios. O sea, el discípulo puede ver la realidad del campo. El campo no está atrapado solamente en algo físico, con problemas que vemos ahora. Discípulos, ¿cómo usted puede ver la realidad del campo? Dios por eso nos dio la oración.
La oración junto con la palabra nos hace cada día abrir nuestros ojos para ver esta realidad. Por eso el campo está así. ¿Sí? No se trata de que en mi campo está más difícil por las pandillas y el mío no se trata de esto. Ya se trata de ver la realidad espiritual que hay en ella. Entonces el campo, por algo obvio, ¿sí? Es algo obvio que en el campo donde usted está, el campo esté en tinieblas. Y no hablamos de falta de luz eléctrica. Hablamos de las tinieblas que separa al mundo de Dios. ¿Y qué quiere decir las tinieblas? Es que el hombre está en total oscuridad. En 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Entonces el ser humano está ciego porque está en tinieblas, su vida es un desorden, pero ¿cuál es la razón? Es porque está separado. Una persona separada de Dios es una persona que vive siempre en oscuridad. Apague la luz de su cuarto y que quede en completa oscuridad. ¿Usted cómo puede caminar? De igual manera, el ser humano, aunque parece que vive bien, vive en tinieblas, vive en oscuridad. Porque estar separado de Dios significa estar separado de la luz. En Juan capítulo 3, versículo 19, así claro, el Señor Jesucristo lo dijo, que el ser humano ama más las tinieblas que la luz. El ser humano vive así. Entonces tenga esos ojos a través de la oración. Lo segundo es que el ser humano que está atrapado en las tinieblas no sabe por qué y menos sabe que es esclavo. ¿Es esclavo de qué? De esa oscuridad, pero no sabe de qué oscuridad. No conoce el pecado original. El pecado que inició desde Génesis 3. Cuando yo me percaté de esto, yo dije, con razón la vida de fe es tan difícil, porque no conocen la raíz de todo. El ser humano, desde el acontecimiento de Génesis 3, vive así. El ser humano, aunque quiera vivir feliz, no puede. ¿Por qué? Porque no conoce el pecado original. El pecado de la separación de Dios. El pecado que el ser humano está en oscuridad total. Debemos ver el campo así. Esta es la realidad. Mi realidad es que es la droga. Mi realidad es que es el alcoholismo. Mi realidad es que son las pandillas. Esta es la realidad del ser humano. Pero la realidad del discípulo de evangelismo es esta. Por eso no hay otra respuesta. Porque automáticamente el ser humano, por ser esclavo, no tiene más remedio que estar en la potestad. ¿Bajo qué potestad está el ser humano? Y la Biblia dice que está bajo la potestad de Satanás. Quiero tomarme el tiempo para leer otra vez Hechos capítulo 26 y el versículo 18 dice de esta manera: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a su luz. Aquí está. Y sigue diciendo, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Y por qué? Porque están esclavos. Esa es la realidad del discípulo evangelismo. Y dice, para que reciban por la fe que es en mí, la respuesta de Dios, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Antes de dar la respuesta, usted debe saber el problema. ¿Por qué usted se vacunó de COVID? No sé, el doctor me dijo. No, usted vio el problema. La gente se está muriendo. La gente tiene problemas serios con el COVID. Entonces eso le dio a usted la necesidad de vacunarse. Entonces, si usted no conoce el problema, ¿cómo puede dar la solución? Por eso es que el ser humano, sin saber esto, y hasta muchas iglesias sin conocer esto, van al campo de evangelismo y tratan de hacer el evangelismo, pero su vida es una carga. Y al final dice, ¿por qué no funciona? Si yo me preparo, hago programas, hago eventos, pero ¿por qué no funciona? Simplemente usted ha tenido el comienzo incorrecto. ¿Cuál es el comienzo? La palabra, el mensaje. ¿Sí? Una persona que va al campo, si no tiene sus herramientas de campo, si no tienes lo que va a sembrar, si no tiene el machete o el cuchillo, como decimos, si no tiene, ¿cómo puede ir al campo? La respuesta está aquí. El mensaje púlpito me da el mensaje para el campo. Y así entrenando puedo ver la realidad cuando oro. Y al final, el discípulo de evangelismo, porque conoce realmente la realidad, el discípulo de evangelismo, entonces puede levantar el título de oración
que Dios desea. ¿Y cuál será el título de oración que Dios desea? Cuando estoy en los campos, en la región donde Dios me ha puesto, a veces me pongo solamente a caminar. Y las personas que me ven, pues, el pastor, ahí va el pastor, pero hago algo casi todos los días. Es esto: Señor, que tu reino se establezca. Señor, que las tinieblas se quebranten donde vaya el evangelista. Señor, oro para que a través del poder del evangelio, Señor, toda oscuridad, Señor, se disipe. Ese debe ser nuestra oración. La oración cambia cuando entendemos el mensaje de la palabra. Y al final, el discípulo de evangelismo, cuando ve la realidad del campo, puede ver el horario. No se preocupa porque no es el horario mío, puede ver el horario de Dios. Dios sigue obrando en el campo. Dios sigue cumpliendo su palabra. Creemos en el horario de Dios, ¿verdad? Nuestro horario es que quisiéramos las cosas rápido, pero el horario de Dios supera nuestro horario. Discípulos, por eso, los que ven el horario de Dios, tengamos el valor de lo que es el verdadero evangelismo. ¿Cuál es el verdadero evangelismo? El evangelismo que Dios desea. Pero ya no estamos preocupados si va a suceder o no va a suceder. ¿Habrá respuestas o no habrá respuestas? ¿Cuántas almas conocerán a Cristo hoy? Ya no estamos preocupados por esto porque entendemos que el horario de Dios, Dios va a seguir obrando. Y Dios me guía en su horario. ¿Qué significa el valor del evangelismo? Que no solamente yo veo la palabra, ¿sí?, sino que yo veo el cumplimiento de la palabra. Parecería algo diferente, ¿sí? Yo no veo solamente la palabra en el campo, tengo que ver cómo la palabra se cumple en el campo. Los que tienen el valor del evangelismo no solamente oran, sino que puedan ver las respuestas de la oración. Ese es el valor del evangelismo. La palabra se está cumpliendo. Estoy en el campo donde se cumple la palabra. Estoy en el campo donde Dios me da respuestas cuando oro. Ese es el evangelismo. Y con esto yo puedo llegar a entender. ¿A quién? A las personas. ¿Saben lo que es el evangelismo? El evangelismo es esto. Por eso las personas están sufriendo. Las personas viven en desastre. Por eso las personas no tienen respuesta a su vida. Hasta aquí se cumple la palabra. Yo agradezco por esto, porque puedo ver el cumplimiento de la palabra. La persona sufre. Es que la palabra de Dios se cumple. No tiene respuesta a su vida. No hay otra respuesta para el ser humano. Por eso, discípulos de evangelismo, por favor, no se preocupen. No se preocupen. No vivan desesperados. No se preocupen por nada. Realmente Dios tiene todo en su soberanía. Él tiene el control. No sean movidos, discípulos, por el ambiente, por la situación. Que toda la crisis sea una oportunidad. Que todo problema sea una respuesta de Dios. Ahí está el plan de Dios. Por eso nosotros como discípulos, que no tenemos que ser engañados, tenemos que estar aferrados a las 7 torres. El pastor ha hablado mucho de esto, ¿verdad? Las 7 torres, que sea mi conclusión. Los 7 itinerarios, que sea mi guía. Y las 7 señales de guía, que sea mi respaldo. Ahí está todo. Sé que hay que decir mucho de cada uno, es mucho, sí. Solamente leyendo un poquito, ya tampoco entiendo mucho de esto, estoy apenas aprendiendo también, pero viendo esto, leyendo digo, esta es mi conclusión, este es mi guía, este es mi respaldo, porque soy el discípulo de evangelismo y valoro el campo, porque puedo ver el cumplimiento de la palabra y el horario de Dios. Quiero concluir. Hay una palabra que me gusta mucho y lo escuché cuando era estudiante de tercer año. Me quedó tan grabado que todavía lo llevo en mi corazón y a pesar de todo, me ven aquí.
¿Cuál es la palabra? Simplemente discípulos, por favor, continúen. Amén. Continúen. Ya no miren, ya no miren las dificultades. Cuando escuché esto por primera vez, cuando era estudiante, dije, sí, tal vez sea débil. Sí, tal vez el mundo parezca difícil, pero está bien, somos discípulos. Y el discípulo no se mueve por nada. El discípulo simplemente continúa, continúa. ¿Sí? Que en cada lugar, donde quiera que estemos, hagamos la pregunta. Los discípulos que continúan se van a hacer 3 preguntas. Y eso lo que yo me pregunto también. Y quiero hacerlo todos los días en el campo donde yo estoy. Hágalo en su país, hágalo en su región. Aunque nadie esté, aunque se sienta solo, aunque parezca que nadie lo ayude, está bien, continúe, porque el mensaje ya lo tiene. Tiene la conclusión de su vida. Entonces, ¿cuál debe ser la pregunta que primero me debo hacer? ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? A ver, ¿quién es usted? En ese campo que usted está, en ese lugar donde pareciera que está empezando la obra de la iglesia regional, en ese campo donde pareciera que los discípulos están empezando, pero ¿quién soy yo? Un hijo de Dios está escuchando el mensaje. Un hijo de Dios, salvo por gracia, va al campo. Un hijo de Dios que Dios ha levantado como discípulo, hoy está desayunando. Este es el impacto cuando usted tiene. Aunque parezca que no haya nada, un discípulo de evangelismo que es hijo de Dios, está aquí, por gracia, identidad. Hágase la segunda pregunta. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? A ver, ¿qué es lo que Dios le ha dado a usted? Ahora que usted es hijo, por gracia, lo que debe disfrutar siempre, porque Dios se lo dio por gracia, por regalo, inmerecido. Pablo dice, es un don inefable. Pablo dice que es un don que yo no puedo explicar con palabras. Es un don que aunque mi cerebro pueda tener un buen cerebro, conocimiento, no puedo explicarlo. Pablo, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que yo debo realmente disfrutar que Dios me ha dado? Es la salvación. La salvación es lo que yo debo tener cuando cada día me levanto en agradecimiento. Yo no debería haber sido salvado y Él me salvó por gracia. Yo era de estar en estos 3 problemas y Él me envió a Cristo, el verdadero profeta. Me envió a Cristo, el verdadero sacerdote. Me envió a Cristo, el verdadero rey. Y este Cristo está conmigo. Es lo que Dios me ha dado. Así que está bien las situaciones que vengan, porque si ya me lo dio, no me lo va a quitar. Él cumple su palabra. Y tercero, ¿cuál es la razón por la que Dios me ha puesto en este campo? Busquen el plan de Dios, discípulos, en ese campo. No puede pensar que es algo de suerte que yo haya nacido en Panamá. No, no, no. Dios tuvo un plan de a mí ponerme en Panamá. ¿Y por qué Dios me permitió ser ahora profesor de tribu? Porque Dios me ha puesto en ese campo. No tengo que estar preguntándome ahora, ¿será difícil o no? No. Si usted está en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Colombia, en el país que usted esté, simplemente en ese lugar, sea feliz, porque Dios no se equivocó al ponerlo usted en ese campo. Y si usted ahora vive en otro país que no es su país de origen, Dios lo ha puesto en ese campo. Y en ese campo, busque el plan de Dios. En ese campo, busque el deseo de Dios para poder cumplir ese deseo. Cuando los discípulos se levantan así, el discípulo de evangelismo no es movido. ¿Y por qué puede continuar? Porque sabe quién es. Sabe lo que Dios le ha dado y sabe por qué Dios lo ha puesto en ese campo. Si usted es discípulo de evangelismo, disfrute. Y que podamos decir como el apóstol Pablo, en estas palabras que le dijo al rey Agripa. Y le dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nosotros somos discípulos, pero discípulos de evangelismo que tienen que tener un comienzo correcto y un entendimiento de quién es Cristo de verdad. Vamos a orar.
Dios, te damos gracias. Aunque esta reunión, Señor, es corta, es una reunión importante porque están los discípulos de evangelismo en todos los campos de Latinoamérica y el mundo. Que estos discípulos de evangelismo, Señor, en cada lugar donde estén, no olviden la bendición que nos has dado a través de tu palabra. Poder disfrutar la oración y ser testigo en el evangelismo, Señor. Señor, te damos toda la gloria a ti. Y que a través de este tiempo, toda la oscuridad y las tinieblas que estén en todos los campos se quebranten mientras damos culto el día de hoy, Dios. Te damos a ti toda la gloria. Y oramos en el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Gracias. Amén. Gracias.